En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto y bueno según tu mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, retomamos entonces las charlas de formación y continuamos con el Tratado de Verbo Encarnado. Habíamos empezado a ver las primeras cuestiones sobre la encarnación. Vamos a ver ahora los defectos que Cristo asume al encarnarse. Defectos tanto del cuerpo como del alma. Al comenzar esta cuestión, que es la cuestión 14, conviene tener en cuenta los dos criterios que son como la luz que guía la solución de cada uno de los artículos que vamos a ver. Y el primero es que Cristo, por ser persona divina, no puede asumir nada que contradiga la dignidad y santidad de la divinidad. Y el segundo, Cristo es enviado para redimir a los hombres del pecado, tanto del pecado original como de los pecados personales. Por todos ellos viene a pagar Jesucristo. Y por lo tanto, debe asumir todo y solo aquello que se ordena a la satisfacción del pecado y a la santificación de los hombres. Estos son los dos criterios que vamos a tener en cuenta en la solución de cada una de las cuestiones que se van a proponer. Por un lado, que Cristo, por ser persona divina, no puede asumir nada que contradiga la dignidad y la santidad de su naturaleza divina, y que tiene que asumir todas aquellas cosas que le ayudan en su misión de redentor. Bien, teniendo en cuenta estas dos cosas, vamos a empezar a ver, más o menos resumidamente, algunos de los artículos de la cuestión 14 y 15, donde se tratan los defectos que Cristo asume en el cuerpo y en el alma. En el primer artículo de la cuestión 14, Santo Tomás se pregunta si el Hijo de Dios debía asumir la naturaleza humana con los defectos del cuerpo, en general. Y entonces, como argumento de autoridad, ustedes recordarán, siempre tenemos que partir de lo revelado, porque la encarnación es un misterio revelado. Entonces, tenemos que partir de la Sagrada Escritura, principalmente, para resolver las distintas cuestiones que se proponen. La carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 18, dice: porque en cuanto él mismo padeció y fue tentado, es también poderoso para ayudar a los que son tentados. Entonces, considerando que Cristo vino a socorrernos, convenía que asumiese una carne, una naturaleza humana, sujeta a las debilidades humanas, para que en ella, en esa carne humana, pudiera padecer y ser tentado. Y de esa manera, ayudarnos a nosotros. Santo Tomás entonces da tres motivos de esta conveniencia de asumir los defectos corporales de nuestra naturaleza. El primer argumento de conveniencia es que, porque para satisfacer por nuestros pecados, debía cargar sobre sí la pena del pecado. Si él venía a satisfacer por ellos, debía cargársela, ¿no? Esa carga, esa pena del pecado.
Y la pena del pecado es la muerte, el hambre, la sed, etcétera, las demás penurias corporales a las que nosotros vivimos sometidos. Penurias que entraron en el mundo por el pecado de Adán. Como dice la carta a los Romanos, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Por eso convenía que el Verbo, al encarnarse, asumiera nuestra carne con todas las penalidades. Según dice el profeta Isaías, verdaderamente se apropió de nuestras enfermedades. El segundo argumento de conveniencia para asumir los defectos corporales es que convenía también para apoyar nuestra fe en la encarnación. Porque si hubiera asumido una naturaleza humana exenta de defectos, daría la impresión de no ser verdadero hombre y de no poseer una carne verdadera, sino fantástica, que fue lo que afirmaron los maniqueos. Los maniqueos decían que el cuerpo de Cristo era un cuerpo irreal, ¿no? Porque para ellos el cuerpo es algo malo, la materia es algo mala, y entonces Dios no podía asumir algo malo, y por eso no podía asumir un cuerpo real. Por eso San Pablo dice a los filipenses, se anonadó tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y siendo reconocido como hombre en su aspecto. Y el apóstol Tomás, el apóstol de la duda, vuelve a la fe gracias a la contemplación de las heridas de Cristo resucitado. Cuando Tomás eh, pone su dedo en las llagas y ve la herida del costado, ahí reconoce, Señor mío y Dios mío. Entonces, por eso dice Santo Tomás, convenía que Cristo tuviera un cuerpo semejante al nuestro, es decir, sometido a las consecuencias del pecado, las debilidades propias de nuestra carne, para apoyar nuestra fe en la encarnación, que verdaderamente se hizo uno de nosotros. Y el tercer argumento dice que convenía que asumiera una naturaleza con nuestros mismos defectos corporales para darnos ejemplo de paciencia, soportando con fortaleza los sufrimientos y los defectos humanos. No podemos decir, ah, bueno, Cristo era paciente porque no sufría las cosas que yo sufro. No tenía sueño, no sentía hambre, no sentía sed, no le dolía la cabeza. No es así. Por eso dice la carta a los Hebreos, soportó la contradicción de los pecadores contra él para que no decaigáis, desfalleciendo en vuestros ánimos. Se hizo uno de nosotros y fue sometido a las mismas pruebas corporales que nosotros. Y eso lo hizo para animarnos a cargar con paciencia esas debilidades propias de nuestro cuerpo humano, ¿no? Estos defectos corporales, la muerte, el dolor, la sed, el hambre, etcétera, que el Hijo de Dios asume haciéndolos propios en el momento de su encarnación, en nosotros son consecuencia del pecado. Nosotros tenemos el pecado original, se borra con el bautismo, pero permanecen en nosotros las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias del pecado es la debilidad de la carne. Pero en Cristo, estas debilidades no son consecuencias del pecado, porque Él no tuvo pecado original y no tuvo ningún pecado personal tampoco, sino que Él asume esta debilidad voluntariamente. Esto es muy hermoso considerarlo. Cristo podría haber asumido un cuerpo perfecto, sin ninguna debilidad, y sin embargo, quiere asumir un cuerpo semejante en todo al nuestro, menos en el pecado. Como Él quiere ser eh, consuelo para nosotros en eso también, como diciéndonos, mira, yo también sufrí las mismas debilidades que tú. Por otro lado, tampoco Cristo asume todos los defectos corporales posibles,
sino solo aquellos defectos comunes a la naturaleza humana que servían para satisfacer por nuestros pecados. Los que servían para satisfacer nuestros pecados y no eran incompatibles con la perfección de la ciencia y de la gracia, como son la ignorancia, la inclinación al mal, la dificultad para el bien. Remitiéndonos a lo que decíamos al principio, esos dos principios que iluminan la solución de todo esto. Cristo asume todo lo que sirve para satisfacer por nuestros pecados, pero no asume nada que contradiga la santidad de su persona divina. Y no conviene a una persona divina ser ignorante, ¿eh? No saber cosas que tiene que saber. Tampoco conviene la inclinación al mal o la dificultad para el bien. Entonces, estas cosas que son, que contradicen la santidad divina, Cristo ciertamente no las asumió. Existen además otros defectos que no son comunes a toda la naturaleza humana, sino que afectan solo a algunos hombres por causa de sus pecados personales o de la debilidad de su constitución física. Por ejemplo, la lepra, la epilepsia, la sordera, la ceguera, etc. Esto no lo podemos aplicar a Cristo, pues su cuerpo, al ser formado por el Espíritu Santo, era perfectísimo. Y por otro lado, o sea, el Espíritu Santo no podía producir un cuerpo defectuoso con esos defectos, ¿eh? Que naciera con incapacidad para ver, con la enfermedad de la piel, una enfermedad neurológica. No corresponde porque el Espíritu Santo tenía que hacer algo perfecto. Y por otro lado, Cristo no hizo nada desordenado en su comportamiento de lo que pudiera derivarse algún defecto o enfermedad. Entonces, nada de las debilidades que son consecuencias de una naturaleza humana mal constituida, defectuosamente constituida, o de defectos que son consecuencias de pecados, ninguna de esas cosas podía asumir Cristo, ¿no? Volviendo a lo de antes, solo asumió aquellos defectos que convenían al Redentor, o sea, que coayudaban a redimir a los hombres del pecado. Entonces concluye diciendo Santo Tomás: Cristo asumió de forma absoluta toda la plenitud de sabiduría y de gracia. Y Roger Marín dice: en cambio, asumió nuestros defectos a manera de administrador. Perdón, esto lo dice Santo Tomás, asumió nuestros defectos a manera de administrador para satisfacer por nuestro pecado. Como administrador, ustedes fíjense la palabra bien usada que pone aquí, ¿no? El administrador que elige, dice, esto me conviene, esto no me conviene, ¿no? No porque le correspondiesen por su propia naturaleza. Hay defectos que no son propios de la naturaleza humana. Ser sordo no es algo propio de la naturaleza humana, ¿no? Por eso no asume la sordera. El epiléptico es un defecto que no es propio de la naturaleza humana. Asume solamente las cosas que le sirven para satisfacer por nuestro pecado. Y por tanto, no fue necesario que asumiese todos los defectos, sino solo aquellos que bastaban para satisfacer por el pecado de toda la raza humana. Muy bien. Entonces, hasta aquí la cuestión 14, vista así a vuelo de pájaro. En la cuestión 15 va a tratar que vamos a ver un poco más largamente, va a tratar de los defectos del alma que Cristo asume en su naturaleza humana. Santo Tomás va a ver entonces si Cristo asume todos los defectos del alma o solo algunos. Entonces, en el primer artículo de esta cuestión, pregunta si en Cristo hubo pecado. El pecado es un defecto del alma, ¿no?
Por la Sagrada Escritura sabemos que no. Cristo no asume el pecado. No asume el pecado como posibilidad de cometerlo, ¿no? Ni de cometerlo, ni siquiera el pecado original, como algo recibido. Las profecías hablan del Mesías como el justo por excelencia, en quien no hay maldad alguna, dice Isaías, y también otras profecías. En el Nuevo Testamento abundan los testimonios. Así dice la carta a los Hebreos: santo, inmaculado, apartado de los pecadores y más alto que los cielos. Así lo describe a Cristo. Y en la primera carta de San Pedro dice: él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién me arguirá de pecado? El mismo Cristo le dice a los fariseos cuando lo acusaban. ¿Quién de ustedes me puede acusar de pecado? Si hubieran tenido una cosita mínima, aunque sea, no hubieran perdido la ocasión, y sin embargo no pudieron acusar. Santo Tomás va a dar 3 argumentos clarísimos, de por qué no convenía que asumiera el pecado como posibilidad de cometerlo, ¿no? En primer lugar, Cristo venía a destruir el pecado. Por lo tanto, no debía ser él mismo un pecador. Por eso dice la primera carta de San Juan: él apareció para destruir el pecado y en él no hay pecado. Una persona injusta, una persona pecadora, no tiene eh, tanta entrada delante de Dios como la puede tener un santo. Cristo venía para abogar por todos nosotros, entonces no convenía que fuera un hombre pecador. En segundo lugar, otro argumento para no asumir el pecado es la santidad infinita de Cristo, que es el Hijo de Dios y que es incompatible con el pecado. ¿Qué tiene que ver Dios con el pecado? ¿Qué tiene que ver Dios con Belial? Dice San Pablo a los cristianos. ¿Qué tiene que ver Dios con el pecado? Hay una contradicción absoluta entre uno y otro. Y el tercer argumento: Cristo nos dio ejemplo de todas las virtudes y esto es incompatible con el pecado. Él venía para ser maestro de las virtudes. Tenía que ser ejemplo para que nosotros calcáramos nuestra vida sobre la suya, y por eso no convenía que hubiera pecado en él. Sin embargo, en este artículo Santo Tomás va a resolver algunas dificultades que hay en algunos textos de la Sagrada Escritura que parecen decir lo contrario de lo que estamos diciendo, de que en Cristo no hubo pecado. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios dice: a quien no conoció el pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. Aquí San Pablo no dice que Cristo se convirtió en pecado o que tuvo pecado, sino que Dios le hizo víctima por el pecado. Lo mismo se debe entender de Isaías 53:6, donde dice: Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. No es que él cometió todos esos pecados, sino que asumió la responsabilidad de todos ellos para sufrir la pena merecida por ellos y así redimirnos a nosotros. Dios entonces le entregó como víctima de los pecados de todos los hombres. También nos ayuda a entender ese hacerse pecado el texto de San Pablo en Romanos 8:3, cuando dice que asumió una carne semejante a la del pecado, en cuanto que asumió un cuerpo que podía sufrir y morir, que son las consecuencias del pecado. El sufrimiento y la muerte son consecuencias del pecado. Entonces, él asume una carne semejante a la carne del pecado, pero no una carne pecadora. Otra dificultad podría surgir al considerar que Cristo, al no tener pecado, tampoco nos puede dar ejemplo de arrepentimiento. Esa es una de las objeciones que le ponen a Santo Tomás. Él tenía que ser modelo de todas las virtudes, pero del arrepentimiento no podía darnos ejemplo, porque si él no tuvo pecado, ¿de qué se iba a arrepentir? ¿No?
Pero Santo Tomás responde muy bien diciendo que el penitente, el que se arrepiente, da buen ejemplo no por haber pecado, sino por sufrir voluntariamente el castigo de su pecado. O sea, el que se arrepiente empieza a ser ejemplo cuando hace penitencia por sus pecados, pero no mientras está con el pecado y sin arrepentirse. Y esto, de sufrir voluntariamente el castigo del pecado, lo hizo Cristo de modo eminentísimo, aceptando voluntariamente el castigo, no de su pecado que no tenía, sino de nuestros propios pecados. Y en esto nos dio el ejemplo máximo, inimaginable para nosotros. Alguien que pueda sufrir voluntariamente por pecados que no son de él. Y por eso también nos da ejemplo de penitencia, aunque él propiamente no haya tenido pecado. En el segundo artículo, Santo Tomás se pregunta si en Cristo hubo fomes peccati. El fomes peccati es la consecuencia del pecado, la concupiscencia. Fomes peccati es un término de los teólogos, ¿eh? Es la inclinación al mal que queda en nosotros por el pecado original, y a eso se le añade las malas inclinaciones que nos dejan nuestros propios pecados, que también nos dejan inclinados a esos mismos pecados cometidos por nosotros, ¿eh? Entonces el pecado original ya deja en nosotros una inclinación al mal, ¿m? Más todo el desorden que ya sabemos, ¿no? Y a ese desorden se le agrega el desorden propio de nuestros propios pecados. Entonces, se pregunta aquí Santo Tomás si en Cristo hubo esta inclinación al mal, este fomes peccati. Entonces, Santo Tomás responde diciendo que Cristo tenía la virtud en grado eminentísimo y nada que lo moviera en sentido contrario. No había en él ni la más leve inclinación a algo que no fuera virtud. Eso por un lado, ¿eh? Al no haber en él pecado original, no había ningún pecado, ni original ni personal, tampoco podía haber consecuencias de pecado. ¿Eh? No podía. Pero además, la unión hipostática, el ser persona divina, hacía imposible a la naturaleza humana de Cristo el menor desorden, la menor inclinación al mal, justamente porque es persona divina y no hay nada que se lo ponga más que el pecado. Por otro lado, dijimos que Cristo asumió los defectos que convenían a su misión de redimir el pecado. Pero el fomes peccati, o inclinación al pecado, no se orienta a satisfacer por el pecado, sino todo lo contrario. Y por eso no convenía que lo asumiera. En el tercer artículo, Santo Tomás se pregunta si en Cristo hubo ignorancia. Y dice que tampoco hubo en Cristo ignorancia, justamente porque él tenía la plenitud de la sabiduría y de la ciencia, como dice San Pablo. En él se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y además, él venía para destruir el pecado y sus consecuencias, entre las cuales se cuenta la ignorancia. Y la ignorancia es una de las consecuencias del pecado, porque el pecado hirió nuestra inteligencia. Y al herir nuestra inteligencia, quedó con dificultad para conocer la verdad y para saber las cosas que tiene que saber. Eso es la ignorancia. Él venía para pagar, ¿no?, para destruir el pecado y sus consecuencias. Entonces no podía ser una persona ignorante. Y por eso no asume la ignorancia. Además, él venía para ser maestro de los hombres. Entonces, un maestro que sea ignorante es contradictorio. Pero entonces, se pregunta Santo Tomás, ¿cómo se entiende el pasaje evangélico donde Cristo dice que aquel día y hora en que se celebrará el juicio universal, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre? Cuando le preguntan cuándo sucederá todo esto, cuando habla del fin del mundo, ¿no? Solo el Padre lo sabe, ni el Hijo, dice. Cristo aquí no dice que Él no lo sabe absolutamente,
Lo que él dice es que no tiene ciencia comunicable de este dato. O sea, lo sabe, pero no lo sabe para enseñarlo a los hombres. O sea, no lo puede decir. Él enseña a los hombres solo lo que el Padre le ha mandado. Y esto, el dato acerca del juicio universal, no forma parte del mensaje evangélico, no forma parte de las cosas que el Padre le ha mandado enseñarnos. Y por lo tanto, Cristo no lo comunica, aunque sabe todo igual que el Padre. San Agustín explica muy bien esto y dice así: muy convenientemente quiso Dios esconder aquel día, el día del juicio, a fin de que nuestro corazón estuviera siempre preparado para lo que sabe que ha de venir, pero ignorando cuándo vendrá. Y porque nuestro Señor Jesucristo fue enviado para ser nuestro Maestro, dice que ni siquiera el Hijo del Hombre conoce cuándo vendrá aquel día, porque su ministerio o su magisterio no incluía tal revelación. Él tenía un programa donde tenía todas las cosas que tenía que enseñarles a los hombres, pero en ese programa de enseñanza no se incluía el dato acerca del juicio universal. Y por eso dijo que no lo sabía él tampoco. Muy bien. En el artículo cuarto se pregunta a Santo Tomás si el alma de Cristo podía sufrir, es decir, si era pasible. Pasible significa eso, que puede padecer. El Salmo 87 dice: mi alma está saturada de males, o sea, de dolores. Por tanto, el alma de Cristo era pasible, podía padecer, podía sufrir. También podemos leer un texto muy hermoso, un poco largo, pero vale la pena, de Isaías, donde habla del siervo sufriente, y dice así: es un hombre despreciado, el desecho de los hombres, varón de dolores, que sabe lo que es padecer. Como alguien de quien uno aparta su rostro, le deshonramos y le desestimamos. Él en verdad ha tomado sobre sí nuestras dolencias, ha cargado con nuestros dolores, y nosotros le reputamos como castigado, como herido por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestros pecados, quebrantado por nuestras culpas. El castigo, causa de nuestra paz, cayó sobre él. Y a través de sus llagas hemos sido curados. Éramos todos como ovejas errantes, seguimos cada cual nuestro propio camino, y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue maltratado y se humilló sin decir palabra, como cordero que es llevado al matadero, como oveja que calla ante sus esquiladores, así él no abre la boca. Fue arrebatado por un juicio injusto, sin que nadie pensara en su generación. Yahvé quiso quebrantarle con sufrimientos, mas luego de ofrecer su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia y vivirá largos días. Bien, como vemos, la Sagrada Escritura abunda en testimonios de cómo el alma de Cristo podía sufrir. El alma humana, explica Santo Tomás, al estar unida al cuerpo, y una unión sustancial, forman un solo compuesto, no es alma por un lado y cuerpo por el otro. El alma humana entonces puede sufrir de dos modos. De un modo, por un dolor corporal, y por otro, por un dolor anímico, o sea, un dolor del alma. Como el cuerpo y el alma forman un solo ser, cuando el cuerpo sufre una alteración, también se altera el alma indirectamente. Por lo tanto, lo mismo sucedía en Cristo. Cuando su cuerpo sufría una lesión, también su alma sufría. Y esto lo podemos constatar nosotros mismos. Cuando nos duele cualquier cosa del cuerpo, como hasta el alma parece que entramos en depresión, ¿eh? Un dolor de cabeza muy fuerte, un dolor de muela, una fiebre muy alta.
Cómo el alma sufre, nos sentimos tristes, abatidos. ¿Y por qué? Si lo que me duele es el cuerpo, no tengo un problema en el alma. Y bueno, pero el alma está unida sustancialmente al cuerpo. Y entonces, indirectamente, el dolor del cuerpo afecta ¿cuánto? Al alma. Por su parte, el alma, esto en cuanto al primer modo de sufrir, ¿no? El alma sufre por un dolor corporal, pero el alma sufre cuando en ella, en el alma, se producen alteraciones de las pasiones. De las pasiones, la tristeza, la ira, etc. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Estas pasiones, que existen en todos los hombres, en Cristo se dieron de un modo único, porque las pasiones en nosotros están desordenadas como consecuencia del pecado original. Nuestras pasiones están desordenadas. En cambio, en Cristo no había ni concupiscencia, como vimos anteriormente, no había fomes peccati, no había inclinación al mal, ni desorden de las pasiones. En nosotros, las pasiones tienden a las cosas ilícitas, tienden a las cosas ilícitas. Nos entristecemos por cosas que no deberían ser motivo de tristeza. La ira obnubila nuestra razón muchas veces y nos inclinan justamente, por ejemplo, la ira se ordena a atacar cuando estamos delante de una dificultad, para vencer esa dificultad. Pero muchas veces a nosotros la ira nos impulsa a otras cosas, a violentar al otro, a imponernos sobre el otro, a hacerle daño al otro, a la venganza. Ese no es el objeto propio de la ira. Pero la ira, al estar desordenada, me inclina a cosas ilícitas. Pero en Cristo no era así. En nosotros, las pasiones surgen de una manera espontánea, sin esperar el juicio de la razón. Nosotros generalmente no decimos, bueno, ahora me voy a enojar, o ahora me voy a poner triste. No, esas cosas no surgen espontáneamente. Incluso después de que surgen, la razón, la inteligencia, no siempre puede dominarlas. Ofuscan, al contrario, ofuscan la razón y la tuercen hacia el mal. La pasión hace que la razón vea como bueno lo que en realidad es malo y hace que la voluntad se incline al mal en lugar del bien. Pero esto en Cristo no era así, sino que sus pasiones estaban perfectamente sujetas a la razón. Y por eso, más que pasiones, en Cristo se dice que había propasiones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que Cristo decidía cuándo se enfadaba, como pasó cuando, por ejemplo, expulsa a los mercaderes del templo. Saca un látigo y tira abajo todas las mesas de los cambistas, expulsa a los vendedores de ahí y les dice, no hagáis de la casa de mi padre una tienda de bandidos, pero no les pega a ellos, no los insulta, que es generalmente la reacción de un iracundo, de una persona que tiene la pasión desordenada. Cristo no reacciona así. Las pasiones de Cristo obedecen perfectamente a la razón. De hecho, dice, por ejemplo, en el momento en que está en el huerto de los olivos, el jueves santo, dice el texto evangélico que Cristo comenzó a entristecerse. No dice que se entristeció, dice que comenzó a entristecerse, como queriendo dar a entender esto, que Él decidió ponerse triste. Nosotros nos ponemos tristes. Él decidió entristecerse, porque quería sufrir la tristeza. Nosotros no hacemos así. Nuestras pasiones están desordenadas, no suelen obedecer a nuestra razón cuando queremos mantenerlas dominadas, y nos inclinan a cosas malas. Cristo sufre, pero no sufre como nosotros sufrimos a raíz de las pasiones. Bien, artículo 5.
Se pregunta aquí Santo Tomás si en Cristo hubo verdadero dolor sensible. Y dice aquí el texto de Isaías, en una parte de lo que acabamos de leer, verdaderamente Él soportó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Santo Tomás explica que para que haya dolor sensible, se requiere la existencia de una lesión corporal y al mismo tiempo la percepción de esa lesión corporal. Por ejemplo, un animal siente, pero no sufre, porque no tiene inteligencia, entonces no puede percibir ese dolor como lo percibimos nosotros. Tiene dolor sensible, pero no sufre. Nosotros tenemos dolor sensible y además sufrimos, porque tenemos inteligencia. Entonces, para que haya dolor sensible hace falta una lesión corporal y la percepción de esta lesión corporal. Cuando estoy anestesiada, me pueden abrir un tajo o cortar, abrirme, y yo no voy a sentir ese dolor, porque no lo percibo, porque la anestesia cohíbe la percepción del dolor. En el cuerpo de Cristo podía ser lesionado, porque era un cuerpo verdadero, un cuerpo natural, era pasible y mortal. Podía sufrir y podía morir. Y además, también ese cuerpo podía percibir las lesiones, podía percibir las lesiones, porque su alma tenía todas las facultades naturales. ¿eh? No había en él nada que inhibiera la percepción de los dolores. Por tanto, en él hubo auténtico dolor sensible. Y podemos decir más aún, que su dolor era más agudo que el que nosotros podemos sufrir, porque sus facultades naturales, al no estar afectadas por el pecado, eran más puras y percibían con la máxima perfección los estímulos. Los dolores de Cristo fueron los mayores, incluso sufriendo las mismas cosas que podían sufrir los otros hombres, porque sus facultades naturales eran purísimas por no estar infectadas por el pecado. Y entonces captaban el dolor en toda su pureza. En el artículo 6, Santo Tomás se pregunta si en Cristo hubo tristeza, otra pasión. Y para citar el testimonio del Evangelio, trae la cita de Mateo donde dice, triste está mi alma hasta la muerte. Por tanto, en Cristo hubo tristeza. Santo Tomás explica, la tristeza surge ante un mal presente, un mal que tengo delante, percibido por la razón o por la imaginación. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido o de algún bien, por ejemplo. O yo me imagino o recuerdo lo que me acaba de suceder. No lo veo, pero me lo puedo imaginar. Ahora bien, el alma de Cristo podía percibir con su razón o con la imaginación el mal, ¿no? Que en este caso era su próxima pasión y muerte. También otro mal que él percibía era la condenación de los pecadores, las ofensas a su padre, la traición de Judas, todos los males que Cristo tenía delante de sus ojos, porque él, por ser Dios, tiene todas las cosas presentes. Por lo tanto, podía sentir tristeza, porque podía percibir el mal, pero no lo sentía como nosotros, porque nosotros cuando nos entristecemos, nuestra razón queda ofuscada, cada uno puede pensar momentos de mucha tristeza, como pensaba en cualquier cosa, la tristeza hace que la razón quede como impedida, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, o nos olvidamos de dónde estamos, la razón queda ofuscada por la tristeza. Una persona que tiene depresión, por ejemplo, como no entiende, uno le habla y le explica y no puede salir. La tristeza es como un mar que la está ahogando.
Nuestra voluntad también suele quedar paralizada cuando estamos muy tristes, ¿eh? No queremos hacer nada o no podemos, ¿eh? Sobre todo una persona que tiene depresión, ¿eh? Se ve muy claro eso, ¿eh? Como no tiene voluntad para salir adelante, para hacer cosas, para distraerse, no, está fijada en eso que lo entristece. Cristo no fue así. La tristeza de Cristo no ofuscó su razón, ni paralizó su voluntad, ¿eh? Y por eso, como decíamos antes, el Evangelio no dice que se entristeció, sino que comenzó a entristecerse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decidió sentir tristeza, pero esta no perturbó su razón. Séptimo artículo. Nos preguntamos si en Cristo hubo temor, otra pasión. Y entonces Santo Tomás va a citar a Mateo cuando dice que Cristo comenzó a sentir temor y angustia en su agonía. Explica Santo Tomás, el temor se origina por la percepción de un mal futuro, un mal que va a venir y que es inevitable. Se va a presentar y no voy a poder evitarlo, no voy a poder huir, no voy a poder poner un freno. Viene inevitablemente ese futuro, ese mal. Ante ese mal futuro, inevitable, surge el temor. Cristo percibía perfectamente todo lo que le sobrevendría. Él, en su agonía, en el huerto, sabía perfectamente lo que iba a sucederle, que lo iban a apresar, todos los dolores de su pasión y su muerte. Sabía y sabía que iba a pasar, porque es Dios. Nosotros a veces podemos pensar, bueno, a lo mejor me salvo, a lo mejor no pasa eso, pero él sabía que le iba a pasar. Él sabía perfectamente que eso iba a pasar y además porque quería, él voluntariamente acepta su pasión y su muerte. Aunque podía evitarlo, con su poder divino, sin embargo, se quiere someter voluntariamente a todo lo que estaba ordenado a nuestra redención. Y quiso sentir temor, no fue que sintió temor porque eh, no podía escapar de eso que se le venía encima. Quiso sentir temor. Y dice Santo Tomás, para darnos ejemplo de cómo no debemos apartarnos del bien supremo a causa de un mal corporal, aunque se trate de la pérdida de la propia vida. El ejemplo de los mártires. ¿Sí? Por decir una pequeñísima mentira, ¿sí? Pisar una cruz, tirar un poco de incienso a un ídolo, podía salvar la vida. Sin embargo, el temor natural a la muerte no los apartó del bien supremo, que es la confesión de Dios. Y el temor de Cristo fue tremendo, porque así como podía sufrir mucho más que nosotros por esa pureza que tenía sus facultades naturales, también su temor fue tremendo. Octavo artículo, si en Cristo hubo admiración, sorpresa, ¿no? La admiración surge ante algo nuevo e insólito. Mira esto, nunca lo había visto, ¿no? Esa es la admiración. Pero Cristo es Dios, y por eso, en cuanto a su ciencia divina, no hay nada desconocido o nuevo para Él. Él sabe todo, no lo podemos sorprender a Dios con algo, con esto a Dios lo dejo boquiabierto. No. ¿Mm? Nada desconocido o nuevo para Él, nada. Entonces Cristo no podía admirarse en cuanto a su ciencia divina, lo que sabía como persona divina. Pero en cuanto hombre, en cuanto verbo encarnado, tenía lo que se llama ciencia experimental, que nosotros también la tenemos. Como vamos aprendiendo a hacer cosas, desde que somos niños hasta que nos morimos. El niño como empieza a aprender a coger un lápiz en sus dedos y hacer palotes y después redondeles y luego letras. Eso es la ciencia experimental que va aumentando. A medida que va pasando el tiempo y la práctica, el niño va después escribiendo frases enteras
y lo mismo se dice de hablar, de caminar. Todo eso forma parte de la ciencia experimental que Cristo, como hombre, la tuvo. Cristo cuando nació tuvo que aprender a caminar, aprender a hablar, después aprender a escribir, a leer. Eso él lo tuvo, lo asumió como parte de la naturaleza humana. Y entonces, según esta ciencia experimental, podía experimentar cada día cosas nuevas. Imaginemos la sorpresa de Cristo el primer crepúsculo, cuando vio la caída del sol, los colores. ¿eh? Él como Dios estaba haciendo eso, porque es Dios. Y Él manda al sol que se ponga, manda que salga, sabía todo. Pero como hombre, como ese niño que recién comienza a entender, se despierta su razón humana, ¿eh? Viendo ese primer amanecer o esa primera puesta de sol, la sorpresa, ¿eh? Ante algo bello, la sorpresa ante la fe del centurión. Os aseguro que no he visto en todo Israel una fe semejante, dice, me admiró, pero no porque no supiera que iba a pasar una cosa así, ya como Dios sabía. ¿eh? Por eso, en cuanto a su ciencia divina y a su ciencia infusa, la que Dios le infundió en el momento de la encarnación, no podía admirarse porque no había nada nuevo o desconocido para él. Pero en cuanto a su ciencia experimental, sí pudo darse en él la admiración y asumió tal experiencia para enseñarnos, escuchen esto que es hermoso, para enseñarnos cuáles son las cosas que deben maravillarnos. Por eso dice magníficamente San Agustín, que el Señor se admire significa que nosotros hemos de admirarnos, porque tenemos necesidad de movernos a base de impulsos de esta clase. Admirarnos, y eso nos mueve más a amarlo también. Nos admiramos ante las cosas hermosas de la creación, y eso nos mueve a amar más a Dios. Nos movemos así, dice, tenemos necesidad de movernos a base de impulsos de esta clase. Cuando Dios nos sorprende con una gracia, con una noticia buenísima, nos mueve a amarlo más, por eso nos mueve a la admiración. Luego, sigue diciendo San Agustín, tales movimientos no son en él signos de la perturbación de su alma, o sea, no significa que él no lo sabía y se quedó, sino magisterio de quien enseña. Cristo quiso admirarse para enseñarnos cuáles son las cosas que deben admirarnos. Para leer el Evangelio con estos ojos también, ¿no? Verlo a Cristo maravillado, a ver de qué se maravilla aquí, de qué se admira. Y yo, ¿de qué me admiro? A veces de cosas tan superficiales, ¿no? Artículo 9. Si en Cristo hubo ira, pregunta ahora Santo Tomás. La ira es un efecto de la tristeza. Yo me pongo triste y la tristeza me mueve a la ira. ¿Por qué? Porque no puedo quitarme la tristeza de encima. Eso es. Ante una ofensa o daño, surge la tristeza y el deseo de rechazar ese daño. Eso es la ira, el rechazo a ese daño que me están infligiendo, que puede ser contra uno mismo o contra otros, según de qué se trate. Y así, la ira es una pasión compuesta de tristeza y deseo de venganza. Al menos así se dan los hombres. La ira entonces está compuesta de tristeza y deseo de venganza. En Cristo hubo tristeza, eso ya lo vimos, pero hubo deseo de venganza. Entonces Santo Tomás hace una distinción genial y dice, nosotros generalmente tenemos experiencia del deseo de venganza que implica pecado. ¿eh? Lamentablemente es así, muy generalmente queremos hacerle daño a alguien por un mal que nos provocó. Eso es la venganza. Y eso no está bien. Y en este sentido, no podía haber ira en Cristo, porque en Cristo no hubo deseo de venganza. Pero a veces el deseo de venganza está libre de pecado e incluso es laudable porque es según la recta razón.
Y por eso es virtud y se llama ira a causa del celo. Y pone el ejemplo, como cuando alguien desea corregir el mal que ve, corregir el mal que ve, y cuando no lo puede corregir, lo tolera y lo deplora, lo descalifica, lo aborrece, pero lo tolera. Y esta es la ira que tuvo Cristo. El deseo de venganza según la recta razón. Desear corregir el mal que se ve y cuando no lo podemos corregir, tolerarlo y deplorarlo. No tolerarlo y aceptarlo, sino tolerarlo y deplorarlo. Último artículo de esta cuestión, y con esto terminamos. Santo Tomás se pregunta si Cristo fue a la vez viador y bienaventurado. Viador es el que se encamina hacia la bienaventuranza. Nosotros, en esta vida, en este estado en el que estamos, somos viadores, porque estamos de camino hacia el cielo, hacia la bienaventuranza. En cambio, bienaventurado, también se lo llama comprehensor con H intermedia, es el que ya posee la bienaventuranza, o el que ve a Dios. Eso significa comprehensor, que ve. Ahora bien, la bienaventuranza perfecta del hombre consiste en la bienaventuranza del alma y en la del cuerpo, ambas, juntas. Esta es la bienaventuranza perfecta, que es la que tienen los santos en el cielo, que tienen su cuerpo, sea la Virgen, Jesucristo y algún otro que vendrá por ahí subido al cielo, que está todavía en discusión, ¿no? Pero bienaventuranza perfecta es cuando el cuerpo y el alma son glorificados. El alma en cuanto que ve a Dios y goza de Él, y el cuerpo en cuanto que resucita espiritual en poder, en gloria e incorrupción, que será el fin de los tiempos, ¿no? Pero Cristo, antes de su pasión, veía a Dios con su alma, porque Él estaba unido hipostáticamente a la persona divina, y su alma humana veía a esa persona divina a la que estaba unido hipostáticamente. Entonces él veía a Dios con su alma y por eso el alma tenía la bienaventuranza propia, tenía su propia bienaventuranza, era bienaventurada como los santos que están en el cielo, y más todavía por el grado de caridad que tenía el alma de Cristo. Pero no tenía la del cuerpo, porque todavía en esta vida era pasible y mortal. Y entonces, por eso concluye Santo Tomás diciendo que en cuanto al cuerpo, Cristo era viador, como nosotros, pero en cuanto al alma, era bienaventurado. Muy bien, hasta aquí vamos ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.